Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda Jaya Beta Chandra Jaya Gauravata Jaya Vrinda. Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda Jaya Beta Chandra Jaya Gauravata Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda Jaya Beta Chandra Jaya Gauravata So Vrinda. we are at the uh, what chapter are we in The first chapter, so we are in the seventh chapter, first verse. what oh ¿Qué verso dice Guru Maharaj? ¿Qué capítulo? what is the exact number there? 271. Two? 271. Yes. So we continue with the Chaitanya Charitamrita, Así que continuamos con el Chaitanya Charitamrita. and we are starting a new chapter, Comenzamos un nuevo capítulo, chapter 7. The Lord begins his tour of South India. capítulo 7. El Señor comienza su viaje por el sur de la India. In his Amrita Bhasya, Srila Bhaktivinoda Thakur summarizes the 7th chapter as follows. En su Amrita Prabhahavasya, Srila Bhaktivinoda Thakur ofrece el siguiente resumen del capítulo 7. Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the renounced order of life in the months of Magda, January, February, and went to Jagannath Puri in the months of Phalguna, February, March. Sri Chaitanya Mahaprabhu entró en la orden de vida de renuncia en el mes de Maga, enero-febrero, y fue a Jagannath Puri en el mes de Falguna, febrero-marzo. He saw the Dola Yatra festival in the months of Phalguna, and in the months of Chaitra, he liberated Sarvabhauma Bhattacharya. En ese mismo mes presenció el festival de Dolayatra y en el mes de Chaitra liberó a Sarvabhauma Bhattacharya. During the months of Vishaka, he began to tour South India. Durante el mes de Vaishaka comenzó su viaje al sur de la India. When he proposed to travel to South India alone, Sri Nityananda Prabhu gave him a Brahmana assistant named Krishnadas. Cuando sugirió que viajaría solo al sur de la India, Sri Nityananda Prabhu le designó un asistente, el brahmana Krishna Das. When Sri Chaitanya Mahaprabhu was beginning his tour, Sarvabhauma Bhattacharya gave him 4 sets of cloth. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu iba a comenzar su viaje, Sarvabhauma Bhattacharya le dio 4 juegos de ropa And requested him to see Ramananda Roy. y le pidió que fuese a ver a Ramananda Roy. No, it says here Ramananda Raya, but Prabhupada always said Ramananda Roy. Hay quien dice Ramananda Raya, pero Prabhupada siempre decía Ramananda Roy, Who was residing at that time on the bank of the river Godavari, quien por entonces vivía a orillas del río Godavari. along with other devotees. Nityananda Prabhu accompanied the Lord to Alanatha, but there Lord Chaitanya left them all behind and went ahead with the Brahmana Krishnadas. Nityananda Prabhu, junto con otros devotos, acompañó al Señor hasta Alanat, pero allí el Señor Chaitanya les dejó y siguió su camino con el Brahmana Krishnadas. The Lord began chanting the mantra Krishna, 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 Hey. El Señor comenzó a cantar el mantra Krishna, 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 He.
No, that's Prabhupada is putting this on the beginning of the Krishna book. Prabhupada puso ese mantra al comienzo del Krishna Book. Krishna, 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 He. In whatever village he spent the night, whenever a person came to see him in his shelter, the Lord implored him to preach the Krishna consciousness movement. En todas las aldeas en que pasaba la noche, siempre que alguien iba a verle a su refugio, el Señor le suplicaba que predicase el movimiento para la conciencia de Krishna. After teaching the people of one village, the Lord proceeded to another village, to other villages to increase devotees. Tras instruir a la gente de la aldea, el Señor continuó hacia otras aldeas para hacer más devotos. In this way, he finally reached Kurmasthana. De ese modo llegó hasta Kurmasthana. While there, he bestowed his causeless mercy upon a Brahmana called Kurma and cured another Brahmana named Vasudeva, who was suffering from leprosy. Allí concedió su misericordia sin causa a un brahmana llamado Kurma y curó al brahmana Vasudeva que padecía de lepra. After curing this Brahmana leper, Sri Chaitanya Mahaprabhu received the title Vasudevamrita Prada, meaning one who delivered nectar to the leper Vasudeva. Tras curar al brahmana leproso, Sri Chaitanya Mahaprabhu recibió el título de Vasudevamrita Prada, que significa el que dio néctar al leproso Vasudeva. So we continue Continuamos. now with the text. Vamos con el texto. Tanyam tam naomi chaitanyam Antam Chaitanyam, Tanyam tam naomi chaitanyam Anyantam Nami Chaitanyam, Vasudevam dayadradi Vasudevan Dayadrati, Nashtakushtam rupa pushtam Nastakustam Rupapustam, Bhaktitushtam chakarayaha. Bhaktitustam Chakarayaha, Tanyam, Dhanyam, auspicious, auspicioso, Tam, and to him, a él, Naomi, Naomi, I offer obeisances. ofrezco reverencias. Chaitanyam, Chaitanyam, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Vasudevam, Vasudevam, and to the Brahmana Vasudeva, al Brahmana Vasudeva, Daya Adradi, Daya being Ardradi, compassionate, mostrándose compasivo, Nashtakushtam, Nashtakustam, cured the leprosy, curó la lepra, Rupa Pushtam, Rupapushtam, beautiful, hermoso, Bhaktitushtam, Bhaktitushtam, satisfied in devotional service, satisfecho con el servicio devocional, Chakara, Chakara, made, hizo, Ya, ya, the Supreme Personality of Godhead. la suprema personalidad de Dios. Translation. Lord Chaitanya Traducción. Mahaprabhu, being very compassionate toward a Brahmana named Vasudeva, cured him of leprosy. He transformed him into a beautiful man, satisfied with devotional service. Traducción. El señor Chaitanya Mahaprabhu, mostrándose muy compasivo, curó de la lepra a un brahmana llamado Vasudeva y le transformó en un hombre hermoso y satisfecho con el servicio devocional. I offer my respectful obeisances unto the glorious Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ofrezco respetuosas reverencias al glorioso señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. So he gives a little glimpse here, of what will happen on his tour to South India, which will be described Acá vemos un pequeño vislumbre de lo que pasó en el sur de la India, en ese tour. Está siendo descrito. more extensively later on. Será descrito más extensamente más adelante.
Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Beta Chandra Jaya Gora Bhakta Brinda. Translation. All glories, Lord Traducción. Chaitanya Mahaprabhu. All glories to Lord Nityananda Prabhu. All glories to Advaita Acharya, and all glories to all the devotees of Lord Chaitanya. Traducción. Toda gloria al Señor Chaitanya Mahaprabhu. Toda gloria al Señor Nityananda Prabhu. Toda gloria a Advaita Acharya. Y toda gloria a todos los devotos del Señor Chaitanya. These are a lot of verses now without any explanation from Srila Prabhupada. Hay muchos versos que no tienen explicación por Srila Prabhupada, significado de Srila Prabhupada. Matte sarvabhaumera nihtara karila dakshina gamana prabhuda icha upajila. After delivering Sarvabhaumacharya, the Lord desired to go to South India to preach. Traducción. Tras liberar a Sarvabhauma Bhattacharya, el Señor deseó ir al sur de la India a predicar. Maga Shukla Pakshi Prabhu Karila Sanyasa Palgune Ashishya Kaila Nila Chalavasa. Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted renounced order during the waxing fortnight of the months of Magha. During the following months, Falguna, he went to Jagannath Puri and resided there. Traducción. Sri Chaitanya Mahaprabhu entró en la orden de vida de renuncia en la quincena de cuarto creciente del mes de Maga. Al siguiente mes, Falguna fue a residir a Jagannath Puri. Falgunera Sheshadola Yatra Sedikila Pramaya Veshadaha Bahun Nritya Gita Kaila. At the end of the months of Falguna, he witnessed the Dola Yatra ceremony. Traducción. Al final del mes de Falguna, presenció la ceremonia Dola Yatra. And in his usual ecstatic love of God, he chanted and danced in various ways on the occasion. En esa ocasión, cantó y danzó de diversas formas con el amor por Dios característico en él. So dancing. Chaitanya Mahaprabhu was dancing. Así que baile, el baile de Chaitanya Mahaprabhu. Yes, I mean, we can't imagine how his dancing was, but Podemos imaginarnos cómo era ese baile. as it, Shastras say that whenever Chaitanya Mahaprabhu appeared, everyone was so attracted to Chaitanya Mahaprabhu just by seeing him. He was so extremely beautiful. Podemos entender de las yastras que en cada lugar donde iba Chaitanya Mahaprabhu, la gente estaba tan atraída a él, porque era extremadamente hermoso, solamente por verlo estaba atraída a él. What to say of his dancing? ¿Qué decir de verlo danzar, de verlo bailar? Actually, I heard once that Chaitanya Mahaprabhu was dancing like a falling leaf. Una vez escuché que el baile de Chaitanya Mahaprabhu era como una hoja que cae. When a leaf comes from the tree, falls down from the tree. Cuando una hoja cae del árbol, ¿no?, en el viento, de esa forma era la danza de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitre Radhikaila Sabhapauma Vimochana Vaishakera Prahame Dakshina Yaite Hailamana. During the months of Chaitra, while living in Jagannath Puri, the Lord delivered Sarvabhaumacharya. And at the beginning of the next month, Vaishaka, he decided to go to South India. Traducción. Durante el mes de Chaitra, mientras vivía en Jagannath Puri, el Señor liberó a Sarvabhauma Bhattacharya, y al comienzo del próximo mes, Vaishaka, él decidió ir al sur de la India. So he, like it's mentioned in the beginning, he converted
Samabharacharya to become a devotee. Como mencionamos al comienzo, él convirtió en devoto a Sarvabhauma Bhattacharya. This is a long story. Es una larga historia. No, actually, this has, like I mentioned before, this has been told so many times. The whole issue, Chaitanya Mahaprabhu's meeting with Chaitanya, with Sarvabharacharya. No, Como conté más temprano, se ha hablado tantas veces de ese encuentro entre Chaitanya Mahaprabhu y Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabharacharya meeting with Chaitanya Mahaprabhu. And all these meetings that Chaitanya Mahaprabhu had ended that those people became devotees. Y todos los encuentros que tenía Chaitanya Mahaprabhu terminaban con que esas personas se volvían devotas. Very convincing. Chaitanya Era muy convincente Chaitanya Mahaprabhu, very Mahaprabhu. convincing. Muy convincente. No, very, very convincing. Muy, muy convincente. His whole behavior, his words. Todo su comportamiento, sus palabras. Every word that Chaitanya Mahaprabhu spoke had deep significance like that. Cada palabra que Señor Chaitanya Mahaprabhu hablaba tenía un significado muy profundo. Just like Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, Bhagavatam. Así como el Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, Bhagavatam. There's so much significance in every Tiene tanto significado word, every verse. en cada palabra, en cada verso. And sometimes Prabhupada, when verses are very important, he gives a long purport. Y algunas veces Prabhupada, cuando el verso era muy importante, hacía un significado muy largo To make it real clear, the meaning, para realmente aclarar el significado, real meaning of the verse. el verdadero significado del verso, To help us to have a better understanding. para ayudarnos a tener un mejor entendimiento. So Chaitanya Mahaprabhu delivered Bhattacharya. Así que Chaitanya Mahaprabhu liberó al Bhattacharya. And the next month he decided to go to South India. Y el próximo mes decidió ir al sur de la India. Nichagane anikahe vinayakariya alingana kari subhaya srihastadhariya Thoma savajanyami pranahikakari pranacharayai Thoma sava chatitina pari. Sri Chaitanya Mahaprabhu called all his devotees together and holding them by the hand, humbly informed them. Traducción: Sri Chaitanya Mahaprabhu llamó a todos sus devotos y tomándoles de la mano les dijo humildemente: You are all more dear to me than my life. I can give up my life, but to give you up is difficult for me. Vosotros me sois más queridos que mi propia vida. Puedo abandonar mi vida, pero abandonaros a vosotros me es difícil. There's another expression of Chaitanya Mahaprabhu that Es otra expresión de Chaitanya Mahaprabhu. the devotees were so dear to him. Y los devotos eran tan queridos para él. He even says here, you are more dear to me than my life. Incluso él decía: ustedes son más queridos para mí que mi vida. I can give up my life, but to give you up is difficult for me. Yo puedo abandonar esta vida, pero dejarlos a ustedes es difícil para mí. Now this is actually what is also part of our purification. Eso también es parte de la purificación. You start appreciating more and more everything that is given to you. Uno comienza a apreciar más y más todas las cosas que le son dadas, Especially the sadhusanga. especialmente el sadhusanga. Sadhusanga, sarva shastri koi. Lavamatra sadhusanga, sarva siddhi hoy. This was also, the devotee mentioned this verse yesterday in his class. Ese es un verso que el devoto mencionó también en su clase de ayer. And there were only 3 people listening.
Solo había 3 personas escuchando. And so this verse, sadhusanga, sadhusanga, no, is the most important. Y ese verso, sadhusanga, sadhusanga, es lo más importante. Chaitanya Shastra, no, this is the conclusion of the Shastras amongst all the principles. Esa es la conclusión de las yastras, de todos los principios. No, and devotional service. Association with devotees is the most important. De todos los principios del servicio devocional, la asociación con los devotos es la más importante. And then it's a lavamatra. Y luego dice Lavamatra. Lavamatra sadhusanga. No? A fraction, even if this association is only for a fraction of a second. Lavamatra, una fracción de segundo de esa asociación, incluso. This is actually from Kapila Muni, explaining, analyzing time. Esa es una expresión de Kapila Muni analizando el tiempo. The days of Brahma, then he goes down to the minute times. ¿No? Y digo, desde los días de Brahma hasta los minutos. And Lavamatra actually means it's an insignificant part of a second. Y Lavamatra significa una parte insignificante de un segundo. And then it says, if this second is, this association is possible, just by this association, one obtains all success in life. Y se dice que solo por esa asociación uno obtiene todo el éxito en la vida. Of course, when we speak about success in life, we have to know the purpose of life. Por supuesto, cuando hablamos de éxito en la vida, tenemos que conocer el propósito de la vida. Real success in life is that one achieves self-realization. El verdadero éxito en la vida es cuando uno alcanza la autorrealización. The Bhagavad Gita starts with self-realization. La Bhagavad Gita comienza por la autorrealización. And first Krishna is explaining the real identity of the soul. Krishna primero está explicando la verdadera identidad del alma. And then self-realization and then God realization. Y luego autorrealización y luego realización de Dios. In the transcourse of this explanation, because actually our real identity is not only that we are spirit soul, eternal. En el transcurso de esa explicación, porque nuestra verdadera identidad no es solo que somos almas espirituales, Spirit soul, but we are eternal servants of Krishna. Sino que somos eternos sirvientes de Krishna. That's our natural function. Esa es nuestra función natural. So, and Bhagavad emphasizes so much the purpose of life. Y Prabhupada enfatizaba tanto el propósito de la vida. Normally, people don't know about the purpose of life. Normalmente la gente no conoce el propósito de la vida. They're just limiting everything to sense gratification. Ellos limitan todo a la gratificación sensorial. Looking for their own benefit. Mirando por su propio, buscando su propio beneficio. Own pleasure, satisfaction, self-satisfaction. Su propio placer, satisfacción, su autosatisfacción. So then we continue. Así que continuamos. Sorry I'm reading now a part of the Chaitanya Charitamrita with no purpose. Disculpen que estoy leyendo una sección del Chaitanya Charitamrita que no tiene significados. Tumi sababandhu mora bandhu kritya kaila ihanani mora jagannatha le kaila. You are all my friends, and you have properly executed the duties of friends by bringing me here to Jagannath Puri and given me the chance to see Lord Jagannath in the temple. Traducción. Todos vosotros sois mis amigos y habéis cumplido muy bien con vuestro deber de amigos trayéndome aquí, a Jagannath Puri, y dándome la oportunidad de ver al señor Jagannath en el templo. So, of course, we all know the importance of Jagannath Puri. Todos sabemos de la importancia de Jagannath Puri. It's one of our main places of pilgrimage. Es uno de nuestros lugares principales de peregrinaje.
And I remember Prabhupada was saying that because they don't let us go and get in the temple, Recuerdo que Prabhupada decía que como no nos dejan entrar al templo, Prabhupada had his plan to make his own temple there. Prabhupada tenía su plan de hacer su propio templo ahí. Now I've been out of touch for some time. I'm not a GBC anymore. Yo ahora no estoy en contacto con, no soy más el GBC So I don't know what's going on there really. y no sé en realidad cómo va eso, But this place is so overwhelming. pero ese lugar es tan sobrecogedor. They also have close to the beach, they have a huge deity. No, De hecho, hay cerca de la playa hay una enorme deidad, not a deity, but a form of Chaitanya Mahaprabhu. no una deidad, pero una forma de Chaitanya Mahaprabhu. So Chaitanya Mahaprabhu, he as the Acharya, Supreme Acharya, he taught us all these things. Important. Así que Chaitanya Mahaprabhu, como el Acharya supremo, nos dijo todas esas cosas. To visit the holy places. La importancia de visitar los lugares sagrados. Like Prabhupada also, he presented these places to us with utmost importance. También Prabhupada nos presentó esos lugares como los de máxima importancia. Vrindavan, Mathura, Jagannath Puri. So we should also go there. Vrindavan, Mathura, Jagannath Puri. Así que tenemos que ir ahí. Actually, Prabhupada, when Srila Prabhupada started in Mayapur, he saw that his devotees were actually very uncomfortable. De hecho, Srila Prabhupada cuando estaba en Mayapur vio que los devotos estaban con muy poco confort. I remember we went to the first, I think it was the second festival we went in 74. Recuerdo que fuimos al segundo festival de Mayapur en el 74. And the guest house was just in construction. It was not Y la casa de huéspedes estaba en construcción, finished. no estaba terminada. It only went to the second floor. Because why they had made this so much importance to the second floor because that was Prabhupada's room. Solo estaba el segundo piso. ¿Y por qué tenía tanta importancia el segundo piso? Porque ahí estaba la habitación de Prabhupada. They had a very beautiful room there. Había una hermosa habitación ahí. He has a room where he used to sit down. Había una habitación y solía sentarse And translate and also receive guests. y traducir y también recibir invitados. And the other room is his bedroom. Y la otra habitación es su cuarto. In the bedroom, he has a very beautiful deity of Lord Chaitanya. Y en su cuarto tiene una muy hermosa deidad del Señor Chaitanya. Very nice deity. Muy hermosa deidad. Anyway, so in the beginning, this was a construction. Y en el comienzo, mientras estaba la construcción, It's a construction. And after a short while, everyone was sick. y después de un tiempo, todos estábamos enfermos. And we were laying everywhere, around everywhere. Y estábamos tirados, acostados por todas partes. I remember we were laying there on the floors that were not finished. And Recuerdo que estábamos ahí tirados en un piso que estaba medio terminar. Prabhupada made a walk around. And Y Prabhupada hizo una caminata alrededor. saw us all like on the floor. Y nos vio todos tirados en el piso. And Srila Prabhupada said, we all with diarrhea. Diarrhea is a Todos teníamos diarrea. typical disease that you get when you go the first time to India. Diarrea es la típica enfermedad que uno adquiere cuando va por primera vez a India. Diarrhea. Diarrea. And so I remember, if I remember properly, what Prabhupada said, you should all work, be active. Recuerdo que Prabhupada en ese momento dijo que debíamos trabajar, ser activos. But that was very difficult at that time. Pero eso era muy difícil en ese momento. So, and then Prabhupada constructed a big building, a long building. Luego Prabhupada construyó un gran edificio, un largo edificio Of 2 floors. de 2 pisos.
And no, thinking of the devotees coming to India, to having more facilities, no? pensando en que los devotos que fueran a India tuvieran más facilidades, So they don't become sick or disturbed, like, que no se enfermaran o estuvieran and disturbados, don't go, no, are not able to practice, no? y bueno, y por eso no fueran capaces de practicar The I mean, devotional service there, like el servicio devocional, getting up early and all this. Yeah. como levantarse temprano y todo eso. Anyway, so Pavel was also preoccupied, no, for us, for the Así que Prabhupada también estaba preocupado por nosotros, por los devotos, devotees. He insisted. Yeah, he made comments about it. Like Westerners, they have to have a certain standard. y insistía y comentaba que los occidentales tenían que tener cierto estándar. Yeah? I remember in the very beginning, I mean, the same year, we don't have any showers. We went to the fields. They had put some bamboo, Y recuerdo que en el mismo comienzo, en ese mismo año, ni siquiera había baños, teníamos que ir al campo, se ponían unos bambú they say bamboo there, no? And we used to shower there. The first thing that y nos solíamos bañarnos ahí. we were supposed to buy when we came to India, to Mayapur, was a bucket and a lota to take bath. La primera cosa que uno tenía que comprar cuando llegaba a Mayapur era un balde y una lota para bañarse. And later on, they also went on parikram, carrying their bucket and their lota. You know? Y entonces después íbamos al Parikram cargando el balde y la lota. Yeah. Anyway, so this was very simple, everything very simple. No? What Así que eso era, bueno, era muy simple, todo era muy simple. Prabhupada wanted, and also Prabhupada actually wanted to have facilities for fine people, you know, Y también Prabhupada quería tener facilidades para gente fina, educated and well situated people. para gente educada, bien situada. And he was always making sure that whoever came to these places, like in Vrindavan, Mayapur, that they were actually taken care of properly. Y también quería asegurar de que todas las personas que iban a Mayapur o brindaban fueran cuidadas apropiadamente. They had certain facilities, comfort, Tenían que tener ciertas facilidades y confort. and this actually Prabhupada in his room, he had a very nice standard in his room always. No? Y Prabhupada en su habitación siempre tenía un estándar muy, muy lindo. Wherever he went, in London, A donde él iba, en Londres, in Germany also, en Alemania también. yeah. We used to put, wie sagt man das, so ein flaches Futter, wie sagt man das? Ich weiß nicht mehr in Deutsch, wie das alles ist. So ein Teppich, ne? Teppich. Y bueno, solía poner una alfombra, Der weiche, wie weich ist. And he como así, como una alfombra bien, bien gruesa, used to cover it with a white sheet. y la cubría con una sábana blanca. And he would put white, so Rollen, wie sagt man das? Wie hier? Habt ihr Rollen hier auch beim Vyasa von Paul? Ja, 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 ja. En Rollen, ne? Y ponía también como unos cojines blancos, Because in India people used to sit on the floor. porque en la India la gente solía sentarse en el piso. No? And they were used to this standard. And they would lean on the rolls, how you say, no? Yeah. Y también bueno, es como que se recostaban en en los almohadones. Like that. Anyway, so here it is. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Oh, so he went to India. He went to Jagannath Puri, Chaitanya Mahaprabhu. Ah, sí, Chaitanya Mahaprabhu iba a ir a Jagannath Puri. And the story goes that actually he had taken sannyas. Y la historia es que él había tomado sannyas. And I guess this will also be in this mentioned in the same chapter. He had taken sannyas. Lo que se menciona en el mismo capítulo que él tomó sannyas. No, he went. I don't remember the name, the place where he went to take sannyas. No recuerdo el lugar donde él tomó sannyas, el nombre del lugar donde él tomó sannyas. But he went with many followers.
pero él fue con muchos seguidores. And the devotees were all completely emotional about Chaitanya Mahaprabhu take sannyas. Los devotos estaban totalmente emocionados, acongojados con Chaitanya Mahaprabhu tomando sannyas. They didn't see any reason for Chaitanya Mahaprabhu to practice austerities. No había ninguna razón para que Chaitanya Mahaprabhu practicara austeridades. And so when he sat down and they were about to shave him, Cuando él se sentó y lo iban a afeitar, he had long, nice long hair, curly hair like that. su cabello largo, enrulado, tan bonito. So when he sat down to be shaved, also der Rasier, wie sagt man doch, der Barbier, no? Yeah. In Spanish, barbaro. Yeah, barber, yeah, no, barber, the barber. So the barber couldn't, he was crying. Y bueno, el barbero que lo iba a afeitar estaba llorando. And all the devotees that follow us were sitting there crying. They couldn't imagine Y todos los devotos que estaban ahí alrededor también estaban llorando, no podían imaginar, that they would shave Chaitanya Mahaprabhu. Yeah? no podían imaginar que iban a rapar a Chaitanya Mahaprabhu. But nevertheless, he insisted Pero él insistió, because he wanted to take sannyas and to give an example. porque él quería tomar sannyasi y dar el ejemplo. Yeah? It says in the Shastra that in this form, Krishna appears as a devotee and he takes sannyas at one point. Entonces dice en la Yastra que Krishna iba a aparecer como devoto y tomar sannyasi en un punto, To teach what real sannyas means, actually. para enseñar qué es lo que realmente significa sannyasi. Anyway, so, and then the devotees were very upset when they Y luego los devotos estaban muy molestos, left this place. They were very upset that Chaitanya Mahaprabhu takes sannyas and all. estaban muy molestos con que Chaitanya Mahaprabhu, cuando se fueron del lugar, estaban muy molestos con que Chaitanya Mahaprabhu había tomado sannyasi. No, and at one point Chaitanya Mahaprabhu was about to take a bath in the river. Y en un punto Chaitanya Mahaprabhu iba a tomar un baño en el río, No? So he gave his danda, sannyas danda, he gave to Nityananda así que le dio su sannyas danda, su danda, a Nityananda, to take care of it. para que se la cuide. And when he came back from taking a bath, Nityananda had broken the danda and thrown into the river. Y cuando vino del baño, Nityananda había roto la danda y la había tirado al río, Because Nityananda was very upset. porque Nityananda estaba muy molesto, Because he knew that Chaitanya was actually not necessarily going to take sannyas. porque él sabía que Chaitanya Mahaprabhu no tenía necesidad de tomar sannyas. I just heard a class this morning where Prabhupada said that actually human life is meant for tapasya. Escuché una clase de Srila Prabhupada donde Prabhupada decía que la vida humana en realidad está, el propósito de la vida humana es tapasya. Because unless you practice tapasya, you cannot become purified. Porque a menos que practiques tapasya no puedes purificarte. Our tapasya is not to eat meat, fish, eggs, and all this. Nuestra tapasya es no comer carne, huevos ni pescados, No illicit sex, no tener sexo ilícito, no intoxication, and no gambling. no intoxicarnos y no juegos de azar. This is our tapasya. Esa es nuestra tapasya. So this is the tapasya is meant to purify ourselves. Esa tapasya está destinada a purificarnos. Unless you become purified, you cannot understand what God is. Al menos que te purifiques, no puedes entender que es Dios, What Krishna is. es Krishna. You cannot. No puedes. Even though you try, maybe speculating or inventing things, no. Incluso aunque tú especules o trates de inventar cosas, No, you can only become Krishna conscious if you become purified. solo puedes volverte consciente de Krishna si te purificas. And so tapas is meant for purification.
y la tapasya está dirigida a la purificación. So Chaitanya Mahaprabhu insisted, so that he, wanted to preach like a sannyasi, and because he had broken his danda, he didn't want to travel with them anymore. Entonces, Señor Chaitanya insistía que él iba a predicar como un sannyasi, y como le rompieron la danda, dijo que no iba a ir más con ellos. He left them all behind, Lo dejó atrás. and only accompanied, like Prabhupada says here, by his servant. In this way, he Y solo fue acompañado, como dice Prabhupada, por su sirviente. came to Jagannath Puri without the devotees. Y así llegó a Jagannath Puri sin los devotos. And this was also very spectacular. Eso también fue muy espectacular. He went into the temple and he fell to the floor. Él entró al templo y cayó al piso. In ecstasy, he fell to the floor in front of the altar. En éxtasis, él cayó al piso enfrente del altar. By seeing the deities on the altar, became so overwhelmed. Porque estuvo tan sobrecogido al ver las deidades en el altar, He fell down in front of the altar. que cayó enfrente del altar. And Sarvabhaumacharya was in the temple. Y Sarvabhaumacharya estaba en el templo. Sarvabhaumacharya estaba en el templo. When Chaitanya Mahaprabhu entered the temple, he immediately became attracted. Wow. Cuando Chaitanya Mahaprabhu entró al templo, él inmediatamente se atrajo. ¡Wow! Who's this? ¿Qué es esto? A young sannyasi, beautiful sannyasi. Un sannyasi joven, tan hermoso. And he felt compassion. Y sintió compasión. He thought that this sannyasi is so beautiful, so nice. He would have difficulties in his ashram, in his Sintió compasión. Este sannyasi tan hermoso va a tener dificultades en su ashram, sannyas. en el ashram de sannyasi. And so he followed him, and he saw he fell down in front of the altar. Entonces él lo siguió y vio que se había desmayado frente al altar. And immediately the guards came, the guards. Inmediatamente vinieron los guardias. And they wouldn't tolerate that somebody was sleeping, in front of the altar, like in the temple. Ellos no toleraban que alguien pudiera quedarse dormido frente al templo, al altar del templo. So they were intending to get him up and throw him out of the temple. Entonces lo iban a agarrar y a tirarlo hacia afuera, a tirarlo para afuera del templo. And Sarvabhaumacharya, who was a very respected and very noble, very learned, Y Sarvabhaumacharya, que era muy respetado como un erudito, Pandit, un pandit, he immediately interfered. inmediatamente interfirió And he took him home. y lo llevó a su casa. Anyway, the story we heard so many times in the previous chapter. Bueno, esa historia la escuchamos tantas veces en el capítulo anterior. Anyway, so Sarvabhaumacharya felt compassion with Chaitanya Mahaprabhu. Como sea, Sarvabhaumacharya sintió compasión por Chaitanya Mahaprabhu. And out of compassion, he offered him to teach him the Vedanta Sutra. Y por compasión se ofreció, por esa compasión que sentía, se ofreció a enseñarle el Vedanta Sutra. And Chaitanya Mahaprabhu accepted. Y Chaitanya Mahaprabhu aceptó. Because his idea was to transfer this Pandit into a Vaishnava, a devotee. Porque su idea era transformar a ese pandit en un Vaishnava, en un devoto. And Sarvabhaumacharya was speaking very high philosophy about Vedanta Sutra. Y Sarvabhaumacharya estuvo hablando una filosofía muy elevada acerca del Vedanta Sutra. And he spoke for 7 days. Y habló por 7 días. 7 days. 7 días. From the morning to night, just hearing the Se puede imaginar 7 días de la mañana a la noche solamente escuchando commentaries of Sarvabhaumacharya. los comentarios de Sarvabhaumacharya. And at the end, he challenged him. He said, "How come? I've been seeking for 7 days. You don't have any question?" Y al final, Sarvabhaumacharya dijo, ¿qué pasa? Hace 7 días que te estoy explicando, ¿no tenés ninguna pregunta?
And Chaitanya Mahaprabhu, with much respect, he told Y Chaitanya Mahaprabhu, con mucho respeto, le dijo: him, actually, I know Vedanta Sutra. yo en realidad conozco el Vedanta Sutra. Vedanta Sutra is like the sun. Your commentaries are like the clouds covering the sun. El Vedanta Sutra es como el sol, tus comentarios son como las nubes que tapan el sol. Yeah? And in this way, so he was asked to give his own commentaries, and then Sarvabhaumacharya was so overwhelmed hearing these commentaries. Y entonces Sarvabhaumacharya lo desafió que diera sus comentarios. El señor Chaitanya dio sus comentarios y Sarvabhaumacharya estaba tan sobrecogido por los comentarios de Chaitanya Mahaprabhu That he became a servant of Chaitanya Mahaprabhu. que estaba tan sobrecogido que se volvió el sirviente de Chaitanya Mahaprabhu. No. And as this had finished, Chaitanya Mahaprabhu was about to continue his travel. Y luego Chaitanya Mahaprabhu al final comenzó su viaje. No, to see Ramananda Roy. Hay un pequeño corte en la transmisión para ver a Ramananda Roy. No, the great. Anyway, so Chaitanya Mahaprabhu stayed for some time in Jagannath, and then he also participated in the Ratha Yatra and all this. Él participó en el Ratha Yatra y todo eso. And then he also made the king a devotee. Y también volvió al rey devoto, lo convirtió en devoto al rey, Prataparudra, the king of al rey Prataparudra, Puri. There's still kings in Puri. al rey de Puri. Todavía hay reyes en Puri. I've seen one. He actually came once to Berlin for the Ratha Yatra. Yo vi a uno que vino a Berlín por el Ratha Yatra. He participated. Él participó And he took the broom, like Prataparudra did. Yeah. y barrió con la escoba como hizo Prataparudra. And he cleaned the street before the procession like that. Y limpió la calle para la procesión y todo eso. Anyway, so Chaitanya Mahaprabhu, no, we will continue now. Continuamos ahora. Because this has already been described very lot of details in the previous chapter. Porque esto ya se ha descrito con muchos detalles en el capítulo anterior. Eve Saba Stane Munyi Magone Kadane Sabebe Agyadeha Yaiva Dakshile. I now beg all of you for one bit of charity. Please give me permission to leave for a tour of South India. Ahora os pido a todos un poquito de caridad. Por favor, dadme permiso para partir a visitar el sur de la India. Vishvarupa Udeshe Avashya Amiyava Ekaki Yaiva Kaho Sanginala Iva. I shall go to search out Vishvarupa. Please forgive me, but I want to go alone. I do not wish to take anyone with me. Iré a buscar a Visvarrupa. Perdonadme, por favor, pero quiero ir solo. No quiero llevar a nadie conmigo. No, so Vishvarupa. Who's Vishvarupa? Así que Visvarupa, ¿quién es Visvarupa? Huh? He would go and search out Vishvarupa. Él va a ir a buscar a Visvarupa. He was his brother. Era su hermano. The brother had left home and taken sannyasi and disappeared and never came back. El hermano se había ido de la casa, había tomado sannyasi, había desaparecido y nunca había vuelto. So the parents of Chaitanya Mahaprabhu were very heartbroken because he had been a very, very special person. Y los padres de Chaitanya Mahaprabhu estaban con el corazón roto porque era una persona muy, muy especial. Actually, he was also an incarnation of Baladeva, Era también una encarnación de Baladeva. Vishvarupa. So, so Chaitanya Mahaprabhu wanted to find out Vishvarupa.
Please forgive me, but I want to go alone. I do not wish to take anyone with me. Así que Chaitanya Mahaprabhu iba a buscar a Vishvarupa y dijo, por favor, perdónenme que quiero ir solo, no quiero que nadie vaya conmigo. No, actually, this is sannyas life. En realidad esa es la vida de sannyas, No, alone. No, travel alone. estar solo, viajar solo. Fortunate as a sannyasi, he has an assistant. No? Y bueno, cuando uno es afortunado como sannyasi, tiene un asistente. Assistant. And we also have experienced that. It's very nice, También hemos experimentado esto, una experiencia muy linda, especially if that person is very, very Krishna conscious, especialmente cuando esa persona es muy, muy consciente de Krishna no, and very, very dedicated to his devotional service. y muy, muy dedicada a su servicio devocional. Setubda haite amina asiyavat, nilachale tumisava rahibetavat. Until I return from Setubanda, all of you, dear friends, should remain in Jagannath Puri. Hasta que no regrese de Setubanda, todos vosotros, queridos amigos, debéis quedaros en Jagannath Puri. Vishvarupa Siddhi Bhakti Janena Sakala Dakshina Desha Udarite Karena Echala. Knowing everything, Chaitanya Mahaprabhu was aware that Vishvarupa had already passed away. A pretense to ignorance was necessary, however, so that he could go to South India and liberate the people there. Sri Chaitanya Mahaprabhu era omnisciente y sabía perfectamente que Vishvarupa ya había abandonado este mundo. Sin embargo, para poder ir al sur de la India y liberar a la gente de allí, le era necesario fingir ignorancia. So he used this excuse as a pretext. Así que él usó esa excusa, ese pretexto, Excuse. una excusa. No, he was looking for Vishvarupa, but actually Vishvarupa, like it's mentioned here, had already passed. Él iba a buscar a Vishvarupa, pero en realidad Vishvarupa, como se menciona aquí, ya había dejado el cuerpo, He had already given up his body. ya había abandonado este cuerpo. Suniya sabare mane haila mahadukha Vishava ha ila sabara sukhaila mukha. Upon hearing this message from Sri Chaitanya Mahaprabhu, all the devotees became very unhappy and remained silent with sullen faces. Al escuchar el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu, todos los devotos se sintieron muy desdichados y permanecieron en silencio con el rostro sombrío. Nityananda Prabhu kahe aicha kaiche haya ekaki yaiva tumi ke iha sahaya. Nityananda Prabhu then said, "How is it possible you to go alone? Who can tolerate this?" Nityananda Prabhu dijo entonces, ¿cómo vas a ir solo? ¿Quién podría consentirlo? I mean, amongst his followers. ¿No? ¿Quién de sus seguidores toleraría eso? Duyeka sange cha luka napade hatarange yareka hase dui cha luk tomara sange. Let one or two of us go with you, otherwise you may fall into the clutches of thieves and rogues along the way. There may be whomever you like, but two persons should go with you. Déjanos ir contigo a uno o dos de nosotros. De lo contrario, podrías caer en las garras de los ladrones y los asaltantes de caminos. Elige a quien tú quieras, pero debes llevar a dos personas contigo. So the devotees were very preoccupied. Así que los devotos estaban muy preocupados. Chaitanya Mahaprabhu, they didn't want to go alone. Por Chaitanya Mahaprabhu no querían que se fuera solo, Because normally when you go alone, there's a lot of problems.
Porque normalmente cuando uno viaja solo, cuando uno va solo, hay muchos problemas. Uh, Dakshinera tirtapate ame savajani ame sangajai prabhu adya dehatumi. Actually, this letter, no, there's an N with a line on there. No, this is also part of the Spanish language. It, Esta letra es una seña Brumarash al final y es parte de la lengua española. Ni, ni. Nin. Yeah? Not just N, but ni. No solo N, sino ni. It's like ajnya. Aj, J goes like J, like Maharaj, no? Maharaja, Maharaja. no? Nya. Dakshinera tirtapate ame savajane ame sangajai prabhu ajnya dehatumi. Indeed, I know all the paths to the different places of pilgrimage in South India. Just order me and I shall go with you. De hecho, yo conozco todos los caminos de los lugares de peregrinaje del sur de la India. Basta que me lo ordenes y te acompañaré. This is because Nityananda had traveled all Esa es la razón por la que Nityananda había viajado over India, visiting different holy places before he came to see Chaitanya Mahaprabhu. por toda la India, visitando los lugares sagrados antes de ir a ver a Chaitanya Mahaprabhu. No, you might remember this story that Deben recordar esa historia, there came a sannyasi to the house of the parents of Nityananda. que vino un sannyasi a la casa de los padres de Nityananda Uh, and they served him very nicely. y ellos lo sirvieron muy bien. He was so satisfied. Sannyasi was very satisfied. So then they asked him, is there anything more we can do for you? El sannyasi estaba muy satisfecho y luego le preguntaron, ¿hay algo más que podamos hacer por ti? And he said, yes, give me your son. Y él dijo, sí, denme a su hijo So he can accompany me in my travels. para que me acompañe en mis viajes. And this is interesting, no? In Vedic tradition, in Vedic culture, when you make a promise, you have to comply. Y algo interesante es que en la tradición védica, en la cultura védica, cuando haces una promesa, tienes que cumplirla. Just like the father of Ramachandra also. He Como el padre de Ramachandra también. promised his wife, no, to fulfill two desires. No? She had assisted, Él le, él le prometió a su esposa cumplirle dos deseos. helped him under very difficult circumstances. Ella le había servido en circunstancias muy difíciles. No? So he promised, he gave her the blessings, to have to have two, how you say, Wünsche. What is that? Wishes, yeah, wishes. Entonces él le dijo que le iba a complacer dos deseos. Yeah. So at one point, this wife came under the influence of a wicked, very wicked old lady. Entonces, bueno, la esposa en cierto momento fue muy influenciada por una anciana malvada And she was very envious, que era muy envidiosa. of everyone around. And so she started influencing. Y ella comenzó a influenciarla. What's the name of the mother? No, anyway, so ¿Cómo es el nombre de...? No recuerdo. so at first she didn't give much importance to this because she was a very cultured lady, Al principio ella no le dio mucha importancia porque era una dama muy culta. But then slowly she gave in to her. Pero, vamos a decir, como que lentamente le fue entrando esas ideas. And then the old lady says, look, he's making Ram the king.
Y en un momento esa anciana dijo, mira, está haciendo a Rama el rey. Your son, Bharata, no, no, what's the name of it? Bharat should be the king, the real king. No? Tu hijo, Bharta, debe ser el verdadero rey. And, Debe ser el rey. and then finally she uh, simulated some problems, health problems. Y entonces finalmente ella simuló algunos problemas de salud No? And the king came. No? y vino el rey. And then, is there anything I can do for you? Y dijo, ¿hay algo que yo pueda hacer por ti? And then she said, yes, let my son become the king, not Y dijo, sí, haz que mi hijo sea el rey, Ram. no Rama. And let Rama go to, how you say, what is it in English? Like, to reclusion. You'll get reclusion. Go into the forest for many years. Y envía a Rama a recluirse al bosque por muchos años. And let my son become the king. Y deja que mi hijo sea el rey. And so he had to promise this. Y bueno, él tenía la promesa. And then Ram came. He was supposed to be crowned the next day. Y luego vino Rama, que se suponía que iba a ser coronado al día siguiente. So the whole kingdom was waiting for Ramchandra to Entonces todo el reino estaba esperando por Ramachandra que se volviera el rey. become the king. And when his father revealed to him what had happened, he immediately Y cuando su padre le reveló lo que pasaba, accepted inmediatamente lo aceptó, because it was a promise of his father. porque era una promesa de su padre. And um, anyway, so he went to the forest. Y se fue al bosque. This is a very nice example. Ese es un ejemplo muy lindo. And also, Prabhupada actually mentioned that when one makes a promise, he's obliged to follow. Y Prabhupada también mencionó que cuando uno hace una promesa, está obligado a seguirla, Just like at our initiation, we así como la iniciación. promise to follow the four principles Nosotros prometemos seguir los 4 and principios 16 rounds, minimum 16 rounds every day. y cantar mínimo 16 rondas todos los días. So this is all based on Esa es nuestra base, our truthfulness, that we actually accept what we promised. eso en realidad está todo basado en nuestra veracidad, de que realmente aceptamos lo que prometimos. It's very serious. Es muy serio. Naturally, amongst ordinary people, there's so much cheating and so much roughness and all this. Por supuesto que entre personas ordinarias hay tanto engaño, tanta estafa, todo eso. But in Vedic culture, this was just like like Yudhishthira also. Pero en la cultura védica es como Yudhishthir también. He would never speak a lie. Él nunca había dicho una mentira. And because he never spoke a lie, he was very powerful. Actually, Y porque nunca había hecho una mentira, era muy poderoso. he didn't even touch the floor. Él ni siquiera tocaba el piso. He was always like a little elevated, above the floor. Siempre estaba como elevado del piso. And then at one point, Krishna told Yudhishthira, now you make a declaration. Y en un punto Krishna le dijo a Yudhishthir, ahora haz una declaración. That, what was the teacher? The name of the teacher of Arjuna? ¿Cómo era el nombre del maestro Arjuna? Ashwatthama. Drona. Ashwatthama Drona. Drona, yeah. And tell Drona that his son Ashwatthama has died. Dile a Drona que su hijo Ashwatthama murió. And so Yudhishthira, as he never had spoken a lie, he didn't want to speak a lie. But entonces Yudhishthira, como nunca había hecho una mentira, él no quería decir una mentira.
Actually, he wanted to say, well, Ashwatthama, no, but Bhima had gone. He knew an elephant with the name Ashwatthama. Pero Bhima vino y conocía que había un elefante con el nombre Ashwatthama. So when he heard that, he quickly went and killed the elephant. Entonces cuando él vino y rápidamente mató el elefante. So he could actually say Ashwatthama, but not meaning the son. Así podía realmente decir Ashwatthama, pero no en relación al hijo, But actually the elephant. sino en realidad el elefante. And so when he spoke, started the declaration, all of a sudden during when he was speaking, there was a contract. Y bueno, pero justo cuando estaba haciendo esa declaración, de repente suena una caracola So nobody heard the elephant. y nadie pudo escuchar la palabra elefante. Yeah. And because he had not complied with Krishna's order, Y porque él no cumplió con la orden de Krishna, immediately he took he touched the floor. inmediatamente tocó el piso. Touched the floor. And even it says in the Mahabharata that at the end, when they were going to die, the Pandavas, they Y incluso se cuenta en el Mahabharata que al final, cuando estaban por morir los Pándavas, were actually not taking sannyas. It says that the Kshatriyas are not supposed to take sannyas, en realidad no tomaron sannyas. Se supone que los yatrias no toman sannyas, only to Vanaprastha. solo hasta Vanaprastha. So that's why they went with their wife. The 5 Pandavas were traveling in direction to the Himalaya, to the north. Por eso los 5 Pándavas fueron con su esposa viajando por el Himalaya en dirección norte. And one after the other gave up his body. Y uno después de otro dejaron sus cuerpos. And it says that Yudhishthira had to see hell for some time. Y se dice que Yudhishthira tuvo que ver el infierno por algún tiempo. Yeah, because he had complied with the order of Krishna. Porque él no había cumplido con la orden de Krishna. So very important. So when we promise something, we're supposed to comply. Así que cuando prometemos algo se supone que cumplimos, tenemos que cumplir. Just like, well, I'm trying to do this. Often devotees ask me, when are you coming again? Or when you like this. Normalmente a mí los devotos muy a menudo me preguntan, ¿cuándo vas a volver? And I always say, I cannot promise because I have to comply. Y yo siempre digo, no puedo prometer porque si no lo tengo que cumplir. And I don't know, I'm not sure. Y no sé, no estoy seguro. Okay, you understood everything? Ok, ¿entendiste todo? Yeah, you speak English? ¿Hablas inglés? Good. Bien. Prabhu kaheyami nartaka tumi sutradhara tumi aichena chao taiche nartana amara. Yeah? This is like in Spanish, they say the Mara es como en español, perdón. R, ja, nicht wie in Deutsch, Hare Krishna, sondern En alemán es Hare Krishna Hare Krishna. y en español Hare Krishna. In Sanskrit it's the same thing. Y en sánscrito es lo mismo. It's ein R, das ist ein gerolltes R. Wie sagt man das in Deutsch? Ja, ja, ja. Not, ja. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yeah. Anyway, sorry for interfering. Perdón que hice interferí. So translation, the Lord replied, I am simply a dancer and you are the wire puller. However you pull the wires, you make me dance. I shall dance in that way. Traducción. El Señor contestó, soy un simple danzarín y tú eres el titiritero que mueve mis cuerdas. Yo danzaré al compás que tú me marques. Yeah. The wires, it's like the, wie sagt man noch in Deutsch, dieses Marionetten?
no sé cómo se dice en alemán, las marionetas, Marionettenspiel. Ne? Yeah. ¿no? Como el titiritero que mueve las marionetas. There was always a picture in the Bhagavad Gita. No, there De hecho, hay una pintura en el Bhagavad Gita, una ilustración, was a capitalist and a shooter fighting. que muestra a los capitalistas y los yudras luchando. And you can see above the personality of the gunas. Yeah? Y puedes ver por encima de eso la personalidad de las gunas, Sattva guna, Rajaguna, Tamaguna. Sattva guna, Rajaguna, Tamaguna, And above you can see Krishna. y arriba puedes ver a Krishna. No. So we are actually completely in the material world, completely under the same thing. Like he says here, no, the wires are controlling us. We are ¿No? Y en el mundo material estamos completamente controlados por ese titiritero. controlled. Whatever we decide, whatever we desire, and all it's all controlled by the gunas, by the modes. Yeah. Cualquier cosa que hacemos, cualquier decisión que tomamos está controlada por las gunas, por las modalidades. Yeah. And unless one situates oneself in the mode of goodness, Y a menos que uno se sitúe en el modo de la modalidad de la bondad, no, there's no question of to transcend the no hay posibilidad de trascender modes of material nature. las modalidades de la naturaleza material, Yeah, mode of goodness. That's why las modalidades de la bondad. we're following the four regulative principles. Es por eso que seguimos los 4 principios regulativos. These four principles are not spiritual. Esos 4 principios no son espirituales, They help us to situate ourselves in the mode of goodness. esos nos ayudan a situarnos en la modalidad de la bondad. Yeah. Just like the example, when you have something very humid, it's very difficult to burn it. Es como cuando tú tratas de prender fuego de algo que está húmedo, es muy difícil prender fuego. Yeah? But if it's dry, like dry paper or hay like this, it's very Pero con papel seco o algo así, easy to es fácil, burn it. es fácil prenderlo. Anyway, so Chaitanya Mahaprabhu considered himself to be controlled by his devotees. Como sea, Chaitanya Mahaprabhu se consideraba a él mismo controlado por sus devotos. Yeah. Sanyas kariyami chalilan vrindavana Tumiyam aile advaita bhavana. After accepting the sannyas order, I decided to go to Vrindavan, but you took me instead to the house of Advaita Prabhu. Traducción. Después de entrar en la orden de Sannyasa, decidí ir a Brindavan, pero tú me llevaste a casa de Advaita Prabhu. No, this was a trick. Eso fue un truco. In this way, his mother was able to see him again. Porque de esa forma su madre iba a poder verlo nuevamente, By passing through Navadvip. porque pasaba por Navadvip. He went to the house of Advaitacharya. Primero fue a la casa de Advaitacharya, And they made him think that the river he was passing on was the Ganges, but it was not. No, some other river. y bueno, y me hicieron pensar que el río Ganges era otro río, But actually it was the Ganges. pero en realidad era el Ganges. So he ended up in Mayapur. Así él terminó en Mayapur, en Navadvip. And when his mother saw him having taken sannyas, Y cuando su madre vio que había tomado sannyas, she was very disturbed. se volvió muy perturbada.
because the sannyasi is not supposed to go to visiting family all the time like that. We used to. Porque el sannyasi se supone que no va a visitar a la familia todo el tiempo como solía hacer. Anyway, so she asked Chaitanya Mahaprabhu to pass, especially in the end. Chaitanya Mahaprabhu was first he was a pandit for 24 years. Y bueno, entonces le pidió a Chaitanya Mahaprabhu, especialmente en el final, pero él primero fue un pandit por 24 años, And also Grihasta, también Grihasta, and then he took sannyas. luego él tomó sannyas And he passed. He lived 18 years in Puri. él vivió 18 años en Puri. 6 years he was traveling. In total, it's 48 years. So he stayed only 48 years on this planet. Por 6 años estuvo viajando y en total estuvo 48 años en el planeta. Nilachala siti pati banghila moradanda. Toma sabaragad hasnehe amara karya panga. Right on the way to Jagannath Puri, you broke my sannyas stuff. I know that all of you have great affection for me, but such things disturb my activities. Traducción. En el camino a Jagannath Puri rompiste mi vara de sañasa. Sé que todos vosotros me tenéis mucho afecto, pero esas cosas son un trastorno en mis actividades. No, because Chaitanya Mahaprabhu had a mission. Porque Chaitanya Mahaprabhu tenía una misión To spread the Sankirtan movement all around. de difundir el movimiento de Sankirtan por todas partes And make devotees. y hacer devotos. Make devotees. Ser devotos. Bhaktivinoda Thakur said that the quality, the potency of a Vaishnava is seen in how many other persons he had transformed into Vaishnavas. Bhaktivinoda Thakur decía que el poder de un Vaishnava se ve en cuántas personas transformó en Vaishnavas. Like a touchstone. Como una piedra de toque. Just like Prabhupada, he made so many devotees. Uno ve que Prabhupada hizo tantos devotos. Of course, there's many more devotees now. Por supuesto, hay muchos más devotos ahora. But the idea is that the Sankirtan movement should be presented everywhere. Pero la idea es que el movimiento de Sankirtan se presente en todas partes. Not just in Köln. No solo en Colonia. In the Taunusstraße. Bueno, dijo algo en alemán ahí, pero algo así como el pueblo, no sé. But it should be distributed all over the country. Sino que debería ser distribuido en todo el país. Like I mentioned the other day, there's so many people in Germany who had never heard the holy name. Como mencioné el otro día, hay tantas personas en Alemania que nunca escucharon el santo nombre. Who never received the book. Que nunca recibieron un libro. Who never tasted a simply wonderful. Que nunca probaron una simplemente maravillosa. Or prasad, like that. O prasad, algo así. There's so much more work to do. Hay tanto por hacer. So many more temples should open all over the place. Deberían abrirse tantos templos en todo el lugar. In the old days, we had many more temples here in Germany. En los viejos tiempos teníamos muchos más templos en Alemania. We had a temple in Ulm, we had a temple in München, in Berlin. Teníamos un templo en Múnich, en Berlín. And these temples were temples. Y esos templos eran templos. Were not just once a week they had a program or something. No. No eran solo un programa semanal. No. Temples. Eran templos. And so many young people joined.
y tantos jóvenes se unían, inspired by this adventure of Krishna consciousness. inspirados por esa aventura de la conciencia de Krishna. Yeah. So, Hare Krishna. Let's continue. Así que Hare Krishna, Any questions or comments? ¿alguna pregunta o comentario? Yeah, okay. Есть такой к вам вопрос. What? Немножко глупый. Oh. He has a question. Должны ли преданные размышлять над книгами Прабхупады? Should the devotees think about what they are reading in the book of Contemplate? Bueno, la devota le está traduciendo porque habla en ruso el devoto. Dice algo así, si los devotos deben pensar en lo que leyeron en los libros de Prabhupada. Или What? просто What? читать? Was? I mean, should the devotees contemplate about what they are reading in the books of Srila Prabhupada, or they just should read them? Si los devotos deberían como ser contemplativos sobre las cosas que leen en los libros de Srila Prabhupada o simplemente deberían leer. Should they think Yeah, about it? that's the idea, no? When you read Prabhupada's books, that you think accordingly. Sí, dice Guru Maharaj, es la idea, ¿no? Cuando tú lees los libros de Prabhupada, piensas acorde a eso. That's more powerful if you read loud. Es más poderoso si lees en voz alta. And we are very fortunate we can hear Prabhupada directly. Somos muy afortunados porque podemos escuchar a Prabhupada directamente. Of course, you have to learn English. Por supuesto, tienen que aprender inglés. I have told many of my disciples in South America to learn English. Yo les dije a muchos de mis discípulos sudamericanos que aprendan inglés They do it. They're y ellos lo hicieron. learning English. Están aprendiendo inglés. Before, they wouldn't want to learn English because in South America they don't like the Yankees. Antes no querían aprender inglés o no habían aprendido inglés porque en Sudamérica a nadie le gustan los yanquis. They don't like the US, United States. No les gusta Estados Unidos. Just like in Russia also. Como en Rusia también. Yeah. The Russians normally never learned English, no? Los rusos normalmente nunca aprenden inglés. Isn't it? Ekayani? ¿No es así, Kayani? Ekayani. Isn't it? No? That's why so many the Russians and also I don't know the other they never normally don't speak English. Es por eso que los rusos y bueno, algunas otras nacionalidades nunca hablan inglés. Yeah. English is well, if you want to hear power directly, it's nice to know English. Pero si quieres escuchar a Prabhupada directamente, es bueno aprender inglés. I often, well, I don't want to criticize anybody. I hope Yo no quiero criticar a nadie, nobody will become offended now what I say, but espero que nadie se ofenda con lo que voy a decir. sometimes I read Spanish books or also German books, no? Pero yo a veces leo los libros en español o también en alemán And there are points I don't understand. y hay puntos que no puedo entender. I just don't can understand. And I'm accustomed to look for the English book. Y estoy acostumbrado a decir, bueno, voy a buscar el libro en inglés. No? And then I look for the place, no? And all Y bueno, y busco ese pasaje, ¿no? Ese lugar. of a sudden it's clear, you know. Y de repente está claro. I hope I didn't offend anybody, Espero no haber ofendido a nadie, especially BBT. especialmente al BBT. Yeah, so what was your question in the end? Bueno, pero entonces finalmente, ¿cuál era tu pregunta? He has some clarification. Huh? He wants to clarify something. В чем разница размышления, то есть вимаршана, от спекулятивного размышления? То есть, How to distinguish their
contemplation from their like speculation. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo distinguir la contemplación con la especulación, de la especulación? How to distinguish? We should think about it, but not. ¿Cómo podemos distinguir si estamos pensando en algo, pero no estamos especulando? Speculate on what we are reading. We should just accept it. Porque deberías aceptarlo, dice Guru Maharaj. We have to become accustomed to understand that everything that Prabhupada says is perfect. Tenemos que acostumbrarnos a entender que todo lo que dice Srila Prabhupada es perfecto. It says perfect. Es perfecto. And if you read regularly and you hear Prabhupada, bueno, or other classes, Y si tú lees regularmente, escuchas a Prabhupada y las clases, naturally you think about it. naturalmente piensas acerca de eso. No? You read the Bhagavad Gita and there's a detailed explanation of the modes of nature. No? Si tú lees el Bhagavad Gita, tienes una explicación detallada de las modalidades de la naturaleza. Next time you go out, look, this is mode of goodness, this is passion, this is ignorance. Y la próxima vez que sales afuera dices, ah, sí, esto es modalidad de la bondad, esto es pasión, esto es ignorancia. Isn't it? ¿No es así? No? And just like we read on the diary, Transcendental Diary of Hari Sauri, Y justo estábamos leyendo el diario trascendental de Harisauri. no? There was a very important person, doctor. He was Había un doctor, una persona muy importante, working in the United Nations in New York. No? que trabajaba en las Naciones Unidas en Nueva York. We just read this. No? Lo leímos hace poco. That and Prabhupada many times commented on the United Nations how useless is it. Y Prabhupada muchas veces comentaba qué inútil que son las Naciones Unidas. No, instead of having, instead of uniting everything, they En vez de unir a las naciones, become more and more separate. No? Since the United Prabhupada used to say, since the United Nations were found, there's so many more flags, different flags. en realidad hicieron todo lo contrario, se separaron. Prabhupada decía que desde que están las Naciones Unidas hay tantas banderas distintas. In the beginning, there were not so many flags. En comienzo no habían tantas banderas. That means more and more come more separations, more, like that. Y se hicieron más y más separaciones. Anyway, and so Prabhupada spoke about the peace formula Entonces Prabhupada le habló acerca de la fórmula de la paz, to the doctor. No? el doctor. No, no, unless they have a formula like the peace formula, A menos que tengan la fórmula de la paz, everything will just be going on, speculating, and they never come to an end. solamente iban a especular, especular y nunca iban a llegar a un final. No? They never come to a solution. Nunca iban a arribar a una solución. There's always discussion. No? Like Es solo discusión y discusión, now they have these big problems now with the wars that are going on in the world. como ahora que hay muchos problemas con las guerras que están aconteciendo, Like Ukraine and Israel and all these places. No? como en Ucrania, Israel y en todos esos lugares. And they come together and just discuss and never come to a conclusion. Y ellos se reúnen y discuten y nunca llegan a una conclusión. Yeah? But when they accept the peace formula Prabhupada gave, or Krishna gave in Bhagavad Gita, Pero si aceptan la fórmula de la paz que Prabhupada dio, o que Krishna dio en el Bhagavad Gita, bas. There's a final conclusion. esa es una conclusión final. Unless they accept that peace formula, there will never be peace. A menos que ellos acepten la fórmula de la paz, nunca va a haber paz. More and more, this is the age of riña y hipocresía. I only know it in Spanish. What is it?
Ahí Guru Maharaj se acordó en español de las palabras que esta es la era de riña e hipocresía. In Deutsch? Streit und Heuchelei. Yeah, that's it. Yeah. Ahí lo están diciendo en alemán. It's characterized by these qualities. But if Está cargada de todas estas you cualidades. become a devotee, you can have your peace by Pero si tú te vuelves devoto, puedes traer la paz. understanding that Krishna is your eternal friend. He is the proprietor of everything. Porque todo es de Krishna, Él es el propietario de todo, es nuestro amigo eterno And he is the supreme enjoyer. y Él es el supremo disfrutador. Yeah. That's what we experience, no? As Eso es lo que hemos experimentado, ¿no? devotees living in the temple. No? Al vivir como devotos en el templo, Devotees become more and more peaceful, los devotos se vuelven más y más pacíficos, more and more reasonable. más y más razonables. They start seeing things as they are, Comienzan a ver las cosas tal como son, enlightened by the knowledge that Krishna gives us, or Prabhupada gave us. iluminados por el conocimiento que Krishna nos dio, que Prabhupada nos dio, Yeah. And also refuting, y también refutan no? All kinds of speculative arguments and toda clase de argumentos especulados so-called realizations. y de así llamadas realizaciones, Because it's clear. porque es claro, No? Chaitanya Charitamrita, Bhagavatam, Bhagavad Gita, Nectar of Devotion. porque es claro. Chaitanya Charitamrita, Bhagavatam, Bhagavad Gita, néctar de la devoción, Yeah. Everything is so clear todo es tan claro, because it's given by the perfect person. porque es dado por la persona perfecta. Krishna doesn't make any mistake. We have three Krishna no comete errores. defects, or four defects. Nosotros tenemos 4 No, defectos, we have limited senses, sentidos limitados, so we don't actually see things as they are, no podemos ver las cosas como son, as they really are. No? como realmente son. We commit mistakes. Cometemos errores, All the time we commit mistakes. todo el tiempo cometemos errores. Yeah. And because of all the mistakes and the limited senses, we live an illusion. We have created our own, how you say, our own world. Okay. Y como tenemos los sentidos imperfectos y cometemos errores, vivimos en ilusión, creamos nuestros propios mundos. Yeah. And even though we're limited and we're not perfect, we present ourselves as very important. Yes. Pero a pesar de que somos limitados y tenemos todos estos defectos, nos presentamos como muy importantes. Yeah. My opinion is this. Sí, mi opinión es esta. Whereas Prabhupada presents us Bhagavad Gita as it is, Mientras que Prabhupada presentó su Bhagavad Gita tal como es, not Bhagavad Gita as I think it may be or not. no el Bhagavad Gita como yo pienso que tal vez puede ser o no. Yeah. That's what's so convincing. No? When Prabhupada Por eso era tan convincente. speaks about Bhagavad Gita, everything becomes so clear. Cuando Prabhupada hablaba sobre Bhagavad Gita, todo se volvía tan claro. Yeah. And that's how many of us became devotees. Y esa es la razón por la que muchos de nosotros nos volvimos devotos. Yeah. That's why Prabhupada emphasized so much the distribution of books. Por eso Prabhupada enfatizaba tanto la distribución de libros, Because these books educate. porque sus libros educaban, Yeah. Before you take up educan, perdón. devotional service, you have to be educated properly. Porque antes de tomar el servicio devocional tienes que estar apropiadamente educado. That's why we emphasize so much on Bhakta programs, no? Por eso que nosotros ponemos tanto énfasis en los programas de Bhaktas. If there's no Bhakta program, if there's nobody to teach us how to do things properly, then we just, become bewildered. Y bueno, si no hay programas de Bhakta, no hay nadie que nos enseñe
cómo comportarnos y bueno, todo se vuelve como muy, and speculate and all. todo con mucha confusión, especulado. Yeah. When we sing a kirtan in the morning, we think, wow, now I present my melody, the melodies that are more dear to me. You know? Y cuando uno canta en la mañana en el kirtan, dice, bueno, voy a hacer mi melodía, la melodía que más me gusta, And I present them very nicely, so everyone knows I'm a nice singer, you know, kind of. y la voy a cantar muy lindo para que todos sepan que soy un gran cantante Or nice madanga player, you know, kind o un buen brindanguero of. Harmonium player. o toco muy bien el armonio. Okay. Yeah. But there's meters. Meters, heißt es? Sag mal, hay medidas. Da gibt es Maße für alles. Ahí lo dijo Guru Maharaj en español, pero hay medidas. Ja, genau wie wenn, when you go into the kitchen to cook, you know, you cannot cook anything like you like. Es como cuando vas a la cocina, no puedes cocinar lo que tú quieras. You have recipes on the wall, isn't it? Tienes en la pared, tienes las recetas. You have recipes there. Yeah. The temple president wants you to make halava. El presidente de templo quiere que se haga jálaba. And halava is not something that you speculate on. No. Y el jálaba no es algo que donde tú especulas, no. That's why we have cookbooks. Por eso tenemos libros de cocina. And where do these cookbooks come from? ¿Y de dónde vienen esos libros de cocina? Like the biggest cookbook, Yamuna, no? The biggest cookbook. She Como el libro de cocina más grande, el de Yamuna. learned from Prabhupada. Ella aprendió de Prabhupada. And Prabhupada insisted that she made things, you know, sometimes Prabhupada told her to learn from somebody. You know? Y Prabhupada insistía en que se hicieran las cosas de cierta manera. A veces le decía que fuera a aprender de alguien, From some Indian lady or something. Yeah? Yeah. de alguna dama hindú o algo así. Yeah. But this was all under the guidance of Srila Prabhupada. Pero todo eso era bajo la guía de Srila Prabhupada. Sweet rice. Arroz dulce. These were the first preparations that made us devotees. Halava, sweet rice. Esas eran las primeras preparaciones que hacíamos como devotos. Jálaba, arroz dulce, Gulab jamans, gulab jamuns, simply wonderfuls, simplemente maravillosas, ladus, ladus, jalebis, jalebis, pakoras, pakoras, samosas, samosas. puris, chapatis, like that. And who taught us all these things? Prabhupada. Yeah. ¿Y quién nos enseñó, quién nos dijo de hacer todo eso? Prabhupada. And this prasadam convinced many of us to become devotees. Y ese prasada nos convenció a muchos de nosotros a volvernos devotos. I'm one of them. Yo soy uno de ellos. Yeah. When I became a devotee, there were no books, practically. Cuando yo me volví devoto no había prácticamente libros. Yeah. Prabhupada only had his 3 volumes of Bhagavatam. Prabhupada solo tenía sus 3 volúmenes de Bhagavatam. The Bhagavad Gita was a very, how you say, reduced Bhagavad Gita. Y había una versión muy resumida del Bhagavad Gita, muy reducida. Yeah. There were many purports were not there and all this. Yeah. Que no tenía algunos de los significados, muchos significados no estaban ahí. Anyway. Yeah. And then they gave us, when I joined, they gave us books of Walter Eitlitz to read. Y cuando me uní a los devotos nos daban libros de Balta Alter para leer. He had written a book about Chaitanya Mahaprabhu and other things. Yeah. Y tenía libros de Chaitanya Mahaprabhu y cosas así. And then gradually, we had a German book. The first book was the Ishopanishad. Y gradualmente luego empezamos a tener libros en alemán. El primero fue el Isopanishad. Ishopanishad. And we loved it. Y nos encantaba. Yeah. I remember when I was doing the service of Bhakta Leader at one point. Recuerdo cuando tuve el servicio de líder de Bhaktas en un punto. Part of the Bhakta program was that every morning we would sit down
and chant Ishopanishad. Parte del programa de Bhaktas era que todas las mañanas nos sentábamos y cantábamos el Isopanishad. And the devotees, the Bhaktas, learned the Ishopanishad. Many verses, memory, isn't it? Y los devotos, los Bhaktas, aprendían el Isopanishad, muchos versos de memoria. And anyway, so this was very nice book. Y como sea, es un libro muy lindo. So Prabhupada's books, I like the light Así que los libros de Prabhupada son como la luz in this Kali Yuga. en este Kali Yuga. And we should help as much as possible in the distribution, production, translation, Y nosotros tenemos que ayudar lo más posible en la distribución, producción, traducción of the books of Srila Prabhupada de los libros de Srila Prabhupada and present them to the conditioned souls in the material world. y presentarlos a las almas condicionadas del mundo material. Sorry, I went over time. Perdón que me pasé del tiempo. Sorry. Perdón. Any question? ¿Alguna pregunta? Question. I'd like to say, if you allow Guru Maharaj, that it much depends on the translation. Because, for example, Russian translation of Bhagavad Gita. Sorry? Translation. Yeah. La devota le está preguntando acerca de las traducciones. Por ejemplo, la traducción rusa del Bhagavad Gita. Depends much on translation. Yeah. Russian Bhagavad Gita, so the different translators. Sometimes En ruso he oído diferentes traducciones. the translators are writing poetry or something like this. So what? The translators Yeah, sometimes they yeah. are poetic or I don't know. What are they? Poetry, Oh, poetry. lyrical. Yeah. Entonces dice, ¿qué pasa cuando los traductores agregan cosas poéticas o líricas? Russian language is very lyrical. Example is Russian. Yeah. That's why translation, it's very nice. I'm not judging, yes, but it is not exactly what should. Dice, le agregan cosas poéticas, líricas a la traducción es muy linda, pero no es exacta. Anyway, I can't say. I'm sorry. I never read Bhagavad Gita in Russian. Guru Maharaj dice, bueno, de todos modos no puedo decir nada porque nunca leí el Bhagavad Gita en ruso. I also not. That's why we are beginning the course in English and Bangladesh on the 6th of October. I will be teaching English. That's why I say for the people who want to understand a bit. I don't know. Bueno, dijo algo así como que, bueno, que había aprendido inglés y que había podido entender eso. Yeah. I'm sorry, Jim. In Spanish also, there's a lot of difficulties. Guru Maharaj dice, sí, en español también hubo muchas dificultades. Yeah, because in Spain, they speak a more conservative Spanish than in South America. Porque en España hablan un español más conservador que en Sudamérica. Sometimes when we read translations from Spain, in Argentina, people start laughing. What is it? A veces cuando leíamos las traducciones de la edición española, la gente en Argentina comenzaba a reírse. ¿Qué es esto? That's why they want to. The same thing happened with England and also America. Lo mismo pasó con ingleses y americanos. Yeah? When the books came from America to England, the devotees in England wanted their own translations. Cuando cuando los libros llegaron de América a Inglaterra, los devotos de Inglaterra querían tener sus propias traducciones, Yeah? Because American is different than English. Yeah? porque el inglés americano es distinto del inglés de Inglaterra. Anyway, Hare Krishna. Como sea, Hare Krishna. Aber das funktioniert trotzdem. Huh? Sogar mit bestimmten. Ich meine, das funktioniert trotzdem. Das ist immer noch transzendentale Bücher. Yeah. It says that even though, Prozess funktioniert. ja, selbst wenn es nicht professionell präsentiert wird, ist es trotzdem, wie sagt man,
geladen mit spiritueller Energie. Ja. Aber auf der gleichen Seite, but at the same time, ne, we should present the books as good as possible. Bueno, algo habló de la presentación profesional, pero fue en inglés, en alemán, perdón, de los libros de Prabhupada. Y ahora Guru Maharaj dice, sí, pero de todos modos tenemos que presentar los libros de la mejor manera posible. Yeah. Just like they working over, I heard they in the German BBT or the BBT in Sweden, you know, they're occupying devotees to polish the German books. ¿No? Como he escuchado que en el BBT de Suecia, hay devotos ocupados en pulir los libros en alemán. I say, yeah, die Bücher polieren, ne, dass jede Ausgabe immer besser und besser wird, identischer wird. You agree? Because you go like this. ¿Estás de acuerdo? Porque hiciste así, asintió el devoto. Huh? Заключительное слово. What? He wanted, Для себя, хотел сказать, что я понял. What? he wanted to tell what he understood. Conclusion he wanted to say. Conclusive words. Sí, sí. Srila Prabhupada, King! Go, Jai. Premanande! Guru Maharaj Patita Pavan Ki